Bueno, esto es un tema que se ha venido arrastrando en el país de tiempo atrás, ¿no? No podemos olvidar que este es un país con una capacidad productiva en el sector lácteo muy alta. En Colombia los ganaderos, más de 300.000, en su inmensa mayoría muy pequeños, muy especialmente la zona fría. Usted lo puede ver en la meseta cundiboyacense o Nariño o especialmente Antioquia. Pues estos muy pequeños ganaderos producen más de 7.600 millones de litros cuando la industria nacional solamente alcanza a procesar un poco más de 3.000. Y claro, cuando usted ve las importaciones hoy de más de 42.000 toneladas, tiene que llegar a una conclusión. Aquí, fuera de que dejan de procesar más de 3.000 millones de litros, están importando más de 500 millones de litros de otros países que claramente vienen a competir y en qué materia con la producción nacional. Creo que es una situación que no da espera. Los tratados de libre comercio se firmaron con los Estados Unidos en el 2006 y con la Unión Europea en el 2008. Y ya los periodos de desgravación, por un lado, y por supuesto del incremento de contingentes sin aranceles, está llegando a un límite que muy seguramente la competencia en los años próximos, antes de terminar lo que es... Sigo yo, allá van a preguntar. ¿Aló? Listo. Adelante, doctor ¿Aló? Laforí, adelante, por favor. No, es que me interrumpieron, entonces no sé si es que están escuchándome o no. No, sí lo estamos escuchando, doctor Laforí, por favor, continúe. No, termino entonces por decir que en el 22 aquí hay una competencia abierta con los americanos y en el 26 con los europeos. Si seguimos como vamos, pues muy seguramente este año vamos a terminar importando más de por lo menos 1.000 millones de litros. Eso es extremado a un país productor de leche como Colombia. Sí, señor Laforí, pero yo quiero preguntarle específicamente, ¿ustedes qué han hecho desde Fedegan para que los productores se integren verticalmente y no dependan de lo que les compren? Hay cooperativas, claro, y se ha hecho un gran esfuerzo, pero es que Fedegan como gremio, pues obviamente no tiene ningún tipo de herramientas diferentes a llevar la vocería del sector productivo. Hasta ahí llega. Oye, que se callen, por favor, que no oigan. Señor José Félix. Sí, te escucho. Señor José Félix, bueno, en cuanto... Sí, nos está escuchando bien, por favor. Sí, le estoy escuchando bien. Señor José Félix. Le pregunto, ¿Sí? en caso de Alpina directamente, porque las denuncias o digamos la inconformidad se generó directamente con Alpina porque sería esta la empresa que estaría importando más de 40.000 toneladas. En este caso, ¿qué les ha dado respuesta a la compañía a ustedes? No, mire, yo creo que lo de Alpina en buena parte no es justo. Alpina fue una de las empresas transformadoras que importó leche, pero no la única, ni la que más importó. Yo creo que Alpina es una empresa pues que ha tenido, digámoslo, una conducta frente al sector lechero no cuestionable, y creo que ha sido muy fuerte el cuestionamiento contra una sola empresa. Aquí hay empresas multinacionales muy importantes que han importado el doble de lo que ha importado Alpina. No he visto la misma reacción. Y no se trata ahora de generar una controversia innecesaria entre la industria procesadora y el sector ganadero. Yo creo que por el contrario, aquí lo que se trata de establecer puentes y buscarle soluciones, porque muy seguramente cuando terminen los periodos de grabación de los tratados, también va a sufrir la industria con la competencia de otros actores a nivel internacional que claramente entrarán a Colombia. Mire, le voy a dar un dato que me parece importante para los que nos están escuchando. En Colombia, los estratos altos son los que más o menos alcanzan a consumir una parte de la leche transformada, entre 170 y 190 litros per cápita.
Pero los sectores populares, el estrato 1, 36, el estrato 2, 54 litros per cápita, cuando en Europa, en los Estados Unidos, están sobre 500 litros per cápita año. La pregunta que uno se hace, ¿por qué los estratos altos consumen más leche que los bajos? Porque por lo general consumen quesos con alto valor agregado. ¿Usted cree que va a ser fácil para la industria procesadora competir con los quesos Emmental, Gruyère, Manchego, europeos y de los Estados Unidos cuando en el 22 se acabe cualquier tipo de restricción sobre el tema en particular? Por supuesto que no. Por eso de lo que se trata de ver cómo uno logra llegar con este producto a los sectores de menores ingresos para tratar de mantener con esos sectores una dinámica que permita que la industria procesadora, eso es un eslabón básico en el encadenamiento productivo, tenga un mercado en Colombia válido para poder seguir procesando. Sí. Pero repito, en Colombia se quedan más de 3.000 millones de litros de leche que van a la informalidad, que no se procesan, que llegan al mercado en condiciones de inocuidad inadecuadas, de acuerdo a las normas en Colombia. Aquí lo que vale es sentarse a conversar. Llevo 10 años diciéndolo, incluso a este gobierno le propuse un fondo para que a través del fondo, tanto el sector ganadero, el sector industrial y el gobierno aporte recursos para llevar más de 400 o 500 millones de litros a los sectores populares a muy bajo precio con leche subsidiada. ¿Usted cree que con una pandemia no sería un buen instrumento en vez de importar productos de origen lácteo en una cantidad muy similar? Es decir, hoy en día lo que importó la industria pueden ser aproximadamente 400 o 500 millones de litros de leche que perfectamente hubieran podido ser procesados y puestos en el mercado, especialmente para los sectores populares. Doctor, aquí hay que llegar a un gran acuerdo nacional. Doctor José Félix, pero bueno, usted nos plantea, uno, los escenarios de los tratados de libre comercio; dos, esta propuesta que usted hace de ayuda al sector, dando un subsidio o impulsando el consumo de leche en los estratos populares. No, el sector aportaría. El sector aportaría. Aportaría. Bien. Y la industria debería aportar. Bien. ¿Para qué? Para llevar leches baratas a los sectores populares, que son los que no consumen 35 litros, el estrato 1, la proteína más barata que tiene doctor José Félix, pero viendo el tema de la importación sobre todo, que es finalmente la protesta que hacen desde el sector productivo durante estos últimos días, y es la importación que se está haciendo. ¿A quién le tocaría controlar esa importación o decirle, ojo, ustedes están dejando de comprarle al productor colombiano por traer leche? Hagamos unas cuentas y más bien equilibremos y cómprenle a los colombianos en vez de importar. ¿A quién le toca eso? Claro, a ambos, a gobierno, a industria y al sector ganadero. Por eso convoqué la Cámara de la Leche. Por eso hicimos un comunicado muy claro. Por eso el ministro de Comercio y de Agricultura se reunió con la industria y con nosotros a buscarle soluciones. ¿Y cómo le fue con el ministro? ¿Cómo le fue con el ministro, doctor José Félix? Bien, por lo pronto bien. El ministro de Comercio y Agricultura recibieron la propuesta por lo menos desde el flanco de los ganaderos para sacar 400, 500 millones de litros y llevarlo a los sectores populares a bajos precios, en medio de una pandemia, en medio de una crisis casi que humanitaria que están viviendo sectores que no tienen capacidad adquisitiva, o esta tragedia no les pega a los sectores medios y bajos de la población colombiana. Llevémosle proteína, pero no importemos de otra parte, porque evidentemente aquí hay gente que está pasando un mal momento. Y el sector ganadero, que no ha parado, que ha cumplido, pues lo que no pueden ahora es dejarle la leche cruda en sus actos sin comprársela. Yo creo que eso es un error estratégico conceptual, y el gobierno tiene que actuar. El gobierno no se puede quedar simplemente como árbitro. Y le estoy haciendo un llamado respetuoso a los ministros de Comercio y de Agricultura para que nos sentemos. Hay soluciones. Mire, por ejemplo, aquí hay una planta Cireco que está en este momento parada porque está en un problema de 11-16. Esa planta tiene capacidad para procesar 400,000 litros diarios. No vale la pena intervenirla y a través de esa planta llevar leche y productos lácteos subsidiados a los sectores populares. Hay una solución. En las crisis lo que hay que buscar son soluciones. Hay que pensar por fuera de la caja.
y hay que empezar a no mirarse uno siempre el ombligo y tratar de tener alternativas que sean válidas para la industria, que tendría que procesar más, para el sector productivo que produce mucho. Le repito, por cada 2 litros de leche que producimos los ganaderos, la industria solo procesa 1, y aquí hay sectores populares que están consumiendo 34 litros per cápita año, el estrato 1 y el estrato 2, 54. ¿Usted cree que no hay ahí un mercado potencial gigantesco en vez de que los niñitos de esos estratos estén tomando gaseosas y otra serie de productos que nada agregan a una alimentación sana para hacer mejores ciudadanos del futuro? Yo creo que hay una oportunidad gigantesca. Le agradecemos al señor José Félix Laforí, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan, por ponernos sobre la mesa pues este tema que tiene que ver con el sector lechero del país. Y Juan Pablo, le agrego, Alpina respondió pues a estas inconformidades en un breve comunicado, en una carta que envió directamente a los ganaderos, y lo expuso en 3 breves puntos. El primero es que manifiestan que no es cierto que Alpina haya importado 40.000 toneladas de leche en lo que va corrido del año, y que Alpina importó al comienzo del 2020 1.800 toneladas de las 340.000 toneladas que se comercializa. También que es falso señalar que Alpina no le está pagando a los ganaderos el precio justo de la leche, y que cabe mencionar que en Colombia el precio de compra de leche a los ganaderos es regulado y que Alpina siempre ha cumplido con la normativa vigente. Y finalmente, Alpina sigue comprando la leche a sus 3.500 ganaderos y está acopiando aproximadamente 1.200.000 litros diarios, siendo el segundo comprador de leche en Colombia. Esta es la respuesta de Alpina frente al tema. Óigame, Cristian, esa es la respuesta de Alpina, pero bien dijo el doctor José Félix que no es únicamente Alpina quien tiene que contestar esto, que hay otras productoras, otras procesadoras de leche, y de repente hasta más grandes, de tamaño multinacional, que estarían haciendo esta importación de leche. ¿No ha habido respuesta de las otras procesadoras? No, señor, hasta el momento no. La única que se ha pronunciado es Alpina directamente, y le agregó algo más. Por ejemplo, ANALAC, que es uno de los gremios que estuvo involucrado en toda esta discusión del fin de semana, también expuso lo mismo que el señor Laforí, y expresó que no es solamente Alpina, y que el ataque no es contra Alpina, quien ha obrado bien dentro de pues la cadena de producción, que tienen que responder las otras compañías. Sin embargo, pues hasta el momento eso no se ha dado, Juan Pablo. Gracias, Cristian. 10 de la mañana, 13 minutos. Hacemos una pausa y en segundos otro